momentos de alegría en medio del dolor, de quienes fueron víctimas directas del doble terremoto, que hoy más de 240 familias están recibiendo una vivienda completamente equipada. Y de aquí, mes de julio al mes de diciembre, estaremos entregando 4.000 viviendas. Amigos, como siempre, bienvenidos. Un gusto, un placer nuevamente estar acá con todas y todos ustedes. Yo soy Gerardo Andrés Flores y estaré con ustedes los próximos 30 minutos haciendo un recorrido durante una entrevista especial. Abrimos este espacio con un audio de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, pues hablando de lo que ha sido noticia durante el último mes. En este caso, con el tema de la reconstrucción y la entrega de viviendas a las cientos de personas que han sido afectadas por el doble evento sísmico ocurrido el pasado 24 de junio. Ha ocurrido, pues, se ha dividido la historia en dos partes, por supuesto, luego de eso. Sin embargo, el gobierno y las instituciones tienen que seguir obligatoriamente. Económicamente el país tiene que seguir evolucionando. Hoy me acompaña el doctor, abogado por supuesto, Joel Horta. Él es analista político y oportuna. Doctor, primero, bienvenido a acompañarnos acá a la planta de televisión. Como siempre, un gusto tenerlo acá con nosotros. Conversar temas que tienen que ver con el comportamiento, en este caso ya son 200 días que ha pasado de un gobierno nacional que fue prácticamente sorpresivo para Delcy Eloína Rodríguez, después, por supuesto, de lo ocurrido el 3 de enero de este mismo año. En estos 200 años ha ocurrido mucho, sin embargo, vamos a empezar en orden cronológico inverso, doctor. Vamos a arrancar por lo último, 200 días, corregimos, son 200 días de gobierno que han pasado con la presidenta encargada. En cronología inversa, le ha tocado, para analizar un poco, doctor, cómo ha sido el gobierno, en este caso, de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pues le ha tocado un tema humanitario, ¿ok? ¿Cómo lo analiza el doctor Horta en este caso? Pues por todo, por supuesto, lo ocurrido. En principio, agradecer la invitación de tu parte y el canal. Y debemos reconocer que lo más importante de este doble terremoto fue el despertar de la conciencia ciudadana. Nosotros fuimos testigos de cómo en las primeras 48, 72 horas, la ciudadanía del estado La Guaira, de las zonas más afectadas en la región capital, Caracas, en el caso de Chacao, la urbanización Los Palos Grandes, en Altamira, a mí me tocó vivirlo de cerca, yo vivo en Altamira, a 3 edificios del Obelisco, que fue uno de los que colapsó por completo. Debo reconocer públicamente las labores realizadas por el alcalde Duque. Hay que reconocer también la comunicación que hubo entre los distintos alcaldes en ese momento, que se abocaron a trabajar de manera conjunta. No los vimos pantallando, no los vimos tratando de sacar rédito político de un momento tan difícil y tan complejo. Debemos recordar que tenemos más de 5.400 compatriotas fallecidos. Debemos recordar que aún no se conoce el número de desaparecidos. Se habla de más de 40.000. Eso efectivamente incidirá en el número de muertos. Debemos decir también que el gobierno articuló las actividades de rescate y con la ciudadanía y con la asistencia de muchos organismos internacionales de la ayuda humanitaria. Es decir, el mundo comprendió el tamaño del desastre del doble sismo. Por supuesto que todo dirigente político que salió con los zapatos limpios, bien acomodaditos, en La Guaira, simplemente hablando sandeces, quedó pulverizado ante la opinión pública, porque es un acto absolutamente irresponsable jugar con el dolor
ajeno. Cómo se escucharon expresiones muy duras también de parte de la gente en su propio dolor cuando manifestaban el deslave del 99 afectó a los sectores populares y el terremoto afectó a los sectores de clase media que vivían en La Guaira o que tenían viviendas para el uso turístico, recreacional en La Guaira. Debemos decir que luego del desborde, porque efectivamente fue tan grande el desastre, claro, que no hay un número de funcionarios para atender esa situación. Y por supuesto que hay unos protocolos internacionales que deben cumplirse en las zonas de desastre, y así fue como observamos luego la coordinación bomberil, policial, de la gente de los cuerpos de rescate civil. Vimos y tenemos que agradecer muchísimo a toda la gente de México, a toda la gente de Perú, de Ecuador, de Argentina, de gobiernos de Colombia, de gobiernos que además adversan abiertamente al gobierno. Sí. Estuvo por encima la humanidad. Sí, señor. Y yo digo que ese día nosotros dejamos de ser un país de simples habitantes a un país de ciudadanos, porque entendimos cada uno de nosotros la responsabilidad que teníamos. Fueron muy pocos los venezolanos que salieron a hacer turismo de terremoto, como yo lo he bautizado, es decir, bajar a La Guaira a ver qué pasó. La mayoría de la gente que bajó a La Guaira fue a colaborar y luego atendieron, escucharon el llamado a no seguir bajando a La Guaira, a no seguir llevando insumos no necesarios efectivamente para no congestionar aquello. Y ahora viene la etapa más compleja, que es la recuperación y la estabilización. Yo debo manifestar que tenemos profesionales muy, muy calificados en el área de la ingeniería, en el área de la arquitectura, en el área de la geología. Sí, señor. Sin embargo, debemos aprovechar la presencia de especialistas japoneses y mexicanos que tienen una gran experiencia en el tema sísmico, porque no podemos correr el riesgo. El chileno también se incorpora. Los chilenos, porque tienen cultura sísmica. Claro. Ahí tiembla con una frecuencia brutal y no sucede nada. De hecho, este mismo fin de semana ocurrió un terremoto de cierta importancia en Japón y ahí no ocurre absolutamente nada. Entonces hay que empezar a hablar de los nuevos sistemas constructivos, de los suelos donde efectivamente se pueden realizar la construcción de viviendas, qué tipo de métodos constructivos se pueden utilizar. Y luego, importante para darle organicidad a aquello, saber cuántas familias efectivamente fueron afectadas, cuántos son damnificados de verdad y no alguna gente inescrupulosa que trata de aprovecharse de esa situación. Tenemos que hacer un censo sobre todo el daño de la infraestructura a nivel hospitalaria, a nivel educativa, claro, los terrenos que pueden ser efectivamente aptos para la construcción. Ahora es que comienza el proceso. Una cosa también importantísima que es dónde se depositarán todos los escombros que allí existen, la disposición final de esos escombros, porque la cantidad de escombros que allí se encuentran, valga de nuevo la repetición de la palabra, dicen algunos que da como para construir una isla al lado del estado La Guaira, por la magnitud y el número de escombros que hay. Así que bueno, nos toca
la solidaridad entre todos los venezolanos y la coordinación con el gobierno nacional y los distintos entes que deben atender esta urgencia. Ya han manifestado las autoridades, acabamos de escuchar de la propia voz de la presidenta encargado que se entregaron cerca de 200 viviendas que estaban dispuestas para los diputados de la Asamblea Nacional del Interior que venían a las sesiones y se instalaban en esos apartamentos de Fuerte Tiuna. Serán muchas las viviendas que faltan. Esperemos que esto nos permita la recuperación del mayor número de recursos para nosotros poder disponer como gobierno nacional de el dinero necesario para tales fines. Y aprovechamos entonces, debemos aprovechar el preguntar, como en alguna vez hizo el presidente Herrera, preguntarle al gobierno estadounidense y al presidente Trump dónde están los reales, porque la gente tiene que entender que ese dinero es nuestro. Me refiero a los venezolanos y en este caso de manera prioritaria a los más afectados por la situación. Ayer mismo el Senado estadounidense hizo una solicitud al Departamento de Estado estadounidense y al propio despacho presidencial que se presenten cuentas de dónde está el dinero obtenido de la venta de petróleo venezolano, y debemos aprovechar también la solicitud que la hizo la presidenta al rey del Reino Unido, a Carlos, porque es la máxima instancia para que no tenga que pasar eso a la Cámara de Representantes ni al organismo legislativo en Londres, solicitando el retorno del oro venezolano que está depositado en bancos británicos. Pero lo mismo debe hacerse con los millones de dólares y de euros que se encuentran en Portugal y en el resto de muchos países que tienen activos venezolanos que más o menos están entre los 32 y los 35 mil millones de dólares, que en este momento particularmente son de una utilidad importantísima. Partiendo justamente de todo este repaso, por supuesto, doctor, que nos ha hecho sobre la situación de la reconstrucción y la actuación de la presidenta, y en este caso, pues los recursos, como usted dice, ¿no? Los recursos que son de los venezolanos, empiezan a salir una cantidad de diatribas. Quizá no es momento para calificar gestión de buena, mala o regular, quizá por el tema humanitario. Parte de esa pregunta que le quiero hacer, me gustaría hacérsela luego de esta pausa que nos corresponde hacer acá en Entrevista y Noticia. No se aparte, que en breve más luces les vamos a dar acerca de este análisis, por supuesto, también político que tiene que ver con nuestro país. Ya regresamos. Amigos, muchísimas gracias por mantenerse conectados con las pantallas de Canal I. Estamos en Entrevistas y Noticias conversando con el abogado Joel Horta, analista político. Temas que tienen que ver, en este caso, con la reconstrucción de nuestro país post eventos sísmicos y la actuación, en este caso, del gobierno nacional. 200 días de gobierno nacional. Quizás muy temprano para calificar, le decía al doctor Horta, de cómo ha sido el gobierno, bueno, regular o malo en este momento por el tema humanitario. Pero lo que sí es cierto, doctor, es que los venezolanos hemos presenciado en esta coyuntura lo mejor de nuestro gentilicio, de nuestra cultura, de la solidaridad del venezolano, pero también, lamentablemente, hemos visto lo que llaman las miserias humanas que han salido, lamentablemente, en este escenario. ¿Cómo lo califica el doctor Horta? Sabes que tú has dado en un punto fundamental, porque los seres humanos estamos llenos de miserias y virtudes, y a veces la humanidad se convierte en más miserable que virtuosa, y eso es muy triste. Fíjate que todo el que salga
criticando por criticar, lejos de hacerle bien a la nación, lo que está es perjudicándola. Pensar que en 200 días de gobierno, para hablar ya no solo del tema sísmico, sino de todos los hechos políticos que se han producido durante estos meses, vamos a hablar desde el 3 de enero, donde para mi gusto, y lo he manifestado, y me escucha, me agrada oírlo de algunos otros dirigentes políticos, yo dije que ese día la Quinta República había entrado en receso y que debíamos entrar en la construcción de la Sexta República, de una república de ciudadanos, de una república de venezolanos comprometidos entre nosotros, de una república de la no confrontación, sino de la integración, de la comprensión, del desprendimiento de esas miserias, varias de ellas. Tema de valores. El egoísmo, el egocentrismo, el entender que en Venezuela todos somos necesarios, mas nadie es indispensable, que la malcriadez de la dirigencia política extremista tiene que desaparecer del ámbito de la política nacional, y hemos visto entonces la evolución desde el 3 de enero, 5 de enero juramentación del actual presidente encargado o presidenta encargada, que le gusta más a las damas que uno le mencione como presidenta. Luego de ello, la instalación de la Asamblea Nacional, aprobación de la ley de hidrocarburos, aprobación de la ley de minas. Importante este recuerdo. Muy importante de recordar todo lo que ha sucedido, pero el reconocimiento por parte del gobierno estadounidense, que fue quien intervino militarmente a Venezuela a solicitud de un sector muy irresponsable del extremismo opositor venezolano, que ahora se sienten con las tablas en la cabeza porque fueron desplazados totalmente de todo el proceso. Quienes pidieron intervención y sanciones están fuera de la escena política en este momento. El reconocimiento luego de la buena relación establecida gobierno-gobierno, el gobierno estadounidense y el gobierno venezolano, luego la actuación del poder legislativo en la rapidez con que se han producido estos proyectos legislativos que ya hoy son ley, con las respectivas modificaciones a solicitud también de las personas que pretenden hacer las grandes inversiones que vienen para Venezuela en materia minera, gasífera, en materia de hidrocarburos. Pero además de ello, ahora con el tema de la modificación de la ley del trabajo, la modificación de la ley de la Fuerza Armada Nacional, de los distintos proyectos necesarios para nosotros modernizar a la República. Venezuela es un país que en esta oportunidad, porque de todo trauma nace una oportunidad. Es difícil decirlo con rudeza, pero quien está llorando está triste. Pero ahí hay una oportunidad para el que vende pañuelos. Y de estas profundas crisis surgen grandes oportunidades. Entonces, luego esa relación producto de un trabajo bien elaborado por parte de la Cancillería de la República, la renovación de algunos cuadros que debe ser más audaz, y yo invito a la presidenta a que no caiga en el tema del enroque y que vayamos hacia la integración de un gobierno mucho más amplio, con la incorporación de personas
no vinculadas tan solo al partido de gobierno y al oficialismo. Creo que es el momento de aperturar la posibilidad de nosotros, ahora mismo, a partir del diálogo planteado el 1 de agosto, correcto, que es un diálogo además tutelado por el gobierno estadounidense, tanto al gobierno nacional, al oficialismo, como a un sector opositor que se niega aún a entregar primero cuentas y desprenderse de los cargos. Allí yo también he hecho un llamado a los medios de comunicación, porque es mentira que esa sea la asamblea del 2015. Esa es la extinta asamblea que fue electa en el 2015. Incluso fue el presidente Ramos Alup, por cierto, en 2015. Bueno, ahí sabemos el desastre, claro, que terminó en el interinato que tanto daño le causó a la nación. Pero ese diálogo que tutela a ambos sectores, lo que está buscando, a mi manera de ver, es terminar con ese capítulo tan dañino que fue el interinato, que permitió que ese sector, de manera arbitraria, por el reconocimiento irresponsable de muchas naciones, administrara un número de activos muy importantes que nadie ha dado cuenta de ello. Por tanto, la doctora Figuera, que no es diputado, es la exdiputado Dinora Figuera, para mi gusto, lo que está es sentándose a poder negociar, devolver los activos a el gobierno reconocido no solo por Estados Unidos, quien además marcó la agenda y estableció lo que venía, la recuperación, la estabilización y luego de ello la transición. Los procesos de transición son largos, nunca han sido expeditos, son muy complejos, debe participar quien ejerce el gobierno, debe participar el sector más amplio de la oposición. Aquí hay... el deber ser. Ese es el deber ser. Y cuando estudiamos todos los procesos transicionales a nivel mundial, han sido así. Hay unos que han durado 27, 25, 18. No, eso no es de un día para otro. Fíjese, doctor Horta, y disculpe que lo interrumpa también, como analista político, interesante toda esta crónica que nos ha detallado acá en este corto tiempo, ¿no? A veces se pone uno como periodista, como abogado del diablo. Y también nos queda quizá poco tiempo, hay un escenario político claro, ¿no? Por supuesto, estuvo transversalizado por el evento sísmico donde rompen, en este caso, el patrón económico, político y social de una nación. Por un lado tenemos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y su reglamento interno y toda la parte jurídica. Y por otro lado, usted lo acaba de decir, tenemos una tutela, evidentemente, que viene directamente del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahorita viene un diálogo a partir del 1 de agosto. ¿Cómo se vislumbra? Muchos hablan de procesos electorales, muchos hablan de que va a ser para el año que viene. Es muchísimo lo que sigue. Según su óptica, doctor Horta, ¿en qué momento político estamos viviendo? Repetimos, políticamente hablando, ¿qué viene para el país? ¿Qué debería ser lo correcto? Hablan de un tiempo también que ya la presidenta tiene que entregar. O sea, hay mucho que no se ha... Eso quedó claramente establecido a través de una sentencia que emanó de la Sala Constitucional a los días de la juramentación de la presidenta, y se habló de la inexistencia, de la falta absoluta del presidente Maduro, por cuanto la salida del poder no está enmarcada dentro de ninguna de las causales que menciona la Constitución Nacional. De modo que esa encargaduría de la presidencia, a mi modo de ver, va a continuar en el tiempo hasta que se cumpla la mitad del periodo, y allí constitucionalmente la presidenta encargada ya pasaría a ser la presidente hasta el término del periodo. Hay gente que le parece
inaudito, pero eso está enmarcado en la Constitución Nacional, a menos que ocurra un evento precipitado y se le ocurra al presidente Maduro, justo a mitad de periodo, decir yo renuncio. Y de renunciar, inmediatamente se acaba cualquier discusión sobre ese tema. Es un escenario. Ese es un escenario. Porque lo que sí es cierto es que en el momento en que la agenda política vaya en paralelo con la agenda ciudadana, porque a cualquiera que tú le preguntes hoy si le interesa el nombramiento de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, el nombramiento de unos nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, esa agenda política, la desproporcionalidad numérica en la Asamblea Nacional, que son temas trascendentes, importantes para la política, debería ir en paralelo con la agenda social, claro, que es fundamental. Eso es lo óptimo. Yo aspiro que la sensatez prive tanto del sector oficial como del sector opositor y entendamos que lo primero es el ciudadano. Estoy convencido, porque los países no se detienen, que la agenda económica sigue siendo una prioridad, porque volvemos a preguntar, todo ese dinero que se dice está produciendo la nación, ¿cuándo el ciudadano común lo sentirá en su bolsillo? Que es la preocupación fundamental de los venezolanos, porque ahora tendrá que venir un proceso de apertura crediticia, tendrá que venir un proceso de la posibilidad de acceso a viviendas, de acceso a bienes y servicios. Y pues, insisto, este nuevo diálogo entre los dos sectores que lo están haciendo tiene que estar llena de desprendimiento por parte del oficialismo, del sectarismo y de el carácter hegemónico. Y por el otro lado, del sector opositor, la sensatez en cuanto a entender que la oposición no puede seguir tropezando con la misma piedra, desconociendo quién gobierna en Venezuela. Con este mensaje, más que claro, un gustazo, doctor Horta, por este análisis, por supuesto sin desperdicio. Muchas gracias. En este tiempo que tenemos, estos 30 minutos de entrevistas y noticias, repetimos, estamos con el abogado Joel Horta, analista político. Muchísimo es lo que vamos a ver, el tiempo que viene, por supuesto, estamos en un momento político donde nuestro país estaremos presentes viendo lo que va a ocurrir. Un análisis, repetimos, quizá precipitado de decir si la presidenta lo ha hecho bien, lo ha hecho mal o no. Lo veremos entonces los venezolanos. Momento de despedir con este mensaje también del doctor Joel Horta. Hasta aquí. Y por supuesto, la invitación es a que se mantengan con la excelente programación que como siempre les ofrece nuestras pantallas. Que tengan, una excelente tarde y noche.